Buenas. Había hecho un video anterior para enseñarles esto, pero quedó muy largo. Entonces voy a hacer uno un poco más corto, sin hablar tanta comida de burro. Bueno, vean. Lo que quiero enseñarles es este servicio, Hessner. Es un servicio alemán, ¿verdad? De VPS y de servidores en la red, servicio cloud, ¿verdad? Como cualquier otro, como AWS, como Google Cloud. Bueno, ¿qué tiene de específico o de lo que me gustó de este servicio? Yo antes tenía uno en Hostinger, ¿verdad? Tenía un KVM1 con un CPU, 4 GB de RAM, 50 de espacio en disco, 4 TB de uso de red. Lo que sucedía era que yo aproveché una oferta, ¿verdad? Y salió bastante económico durante un año. Luego de pasar ese año, me empezaron a cobrar a otro precio mucho mayor, casi, no el triple, pero sí más del doble. Y eso no me gustó. Eso me llevó a buscar otro y bueno, encontré este, Hessner. Tiene un costo de $4 al mes. $4 al mes, 4.10, ponerle así. Pero es un costo fijo, es un costo que no va a variar con el tiempo. Tiene dos núcleos más que el de Hostinger, igual 4 GB. Tiene 40 GB de disco, menos que Hostinger. Hostinger tiene 50, pero te da 5 veces más tráfico de red que lo que te daba Hostinger. Te da 20 terabytes. O sea, vas a tener un tráfico para rato. En este, estoy hablando de este equipo específicamente. Está este otro con un núcleo Ampere, con un núcleo ARM, que lo usé durante un tiempo, pero tuve que otra vez volver al núcleo AMD64 porque los núcleos o los kernel ARM64 tienen muchos problemas con imágenes de Docker. O sea, si esa imagen no tiene una versión para ARM, no te va a funcionar. Entonces, bueno, si tú vas a crear tus propias imágenes, también es un costo de tiempo, sobre todo, porque demora mucho para crear una imagen en ARM. En cambio que AMD64 no, eso es rapidísimo. Bueno, volvamos al asunto. Este servidor me sirvió bastante, lo utilizo aún para para hospedar mis servicios en la red, VPS, portafolio, etcétera, muchos que tengo ahí. Por ejemplo, voy a mostrar rápidamente aquí que tengo ahí, más o menos, pangolín. Mi server, resource. Ok, aquí en mi server, todo lo que tengo en mi server. Tengo file browser, etcétera. Tengo Glance, tengo Mic, Kiwek, tengo que eliminarlo, mi portafolio, Portainer y otros más. Además de algunos servicios que no tienen subdominio. Entonces, bueno, es bastante bueno, bastante confiable también. No va a tener esos cobros exagerados o ocultos que tienen otros. Te informa sobre cualquier caída, cualquier cambio, cualquier cosa que vaya a tener. Yo actualmente solamente tengo un servidor con ese costo que yo les enseñé. El Firewall es gratuito, si vas a crear una red también es gratuita. Los load balancer para utilizarlo con Kubernetes sí van a tener costo, y los volúmenes tienen un costo, pero es bastante bajo, bastante bajo. Medio dólar, 10 GB. Yo utilizaba uno de 20 GB solamente para tener como un respaldo de algunas cosas. ¿Ve? Y era $1 por mes. Cuando hice mi práctica de Kubernetes, hice una práctica bastante buena. Utilicé incluso en mi repositorio de GitHub está esa práctica donde utilicé Terraform para crear 2 servidores, un volumen, el firewall, la red, un load balancer, todo con un solo comando. Bastante práctico, me gustó, es bastante.
Bueno, otra cosa rapidito, si tú no acumulas durante un mes 5 gigas, 5 dólares de costo en tu consumo, ¿verdad? Ellos no te cobran ese mes. Ellos amortizan aguantan ese costo y lo añaden al costo del mes siguiente hasta que superes los 5 dólares, pues. Y ahí es que te cobran. O sea, te van a cobrar 2 meses, pero no te van a cobrar 2 meses a este costo, sino a lo que dio. ¿Por qué? Porque ellos te van a cobrar es por esto que está aquí, por el consumo de horas. ¿Ves? No sé si puedo traducir lo que dice aquí. La factura de ese servidor nunca superará el límite mensual. Si elimina su servidor en la nube antes de que finalice el mes de facturación, solo le cobraremos la tarifa por hora, o sea, esta tarifa que está aquí, por cada servidor en la nube hasta que decida eliminarlo. Hasta que decida eliminarlo. Solamente. Yo hice una práctica de Kubernetes principalmente como para crear los primeros nodos y eso. Y eliminé los nodos, eliminé todo y no se me cobró por eso, porque no duré un mes con los nodos activos, solamente con un servidor. Les voy a dejar un link en la descripción del video, ¿verdad? Para que se inscriban, creen su VPS. Es muy fácil inscribirse. No es algo del otro mundo. Este servicio de Hegnar acepta bastante medios de pago. Verdad que no fue algo así tan drástico, pues, ¿ves? Para inscribirse no. E incluso ellos no hacen el cobro inicial que hacen la mayoría de los servicios para verificar la tarjeta. Ellos solamente verifican que la tarjeta existe y ya. Con eso ya puedes empezar con tu VPS. Haces tu conexión por SSH. Aquí estoy conectado, por cierto. Lo que tengo ahí, tengo unos servidores, unos servicios de mosquitos para MQTT, etcétera. Y bueno, con esa información los dejo. Pueden inscribirse si les quieren hacer la prueba, si les gusta si les gustaría, pues, tener su VPS en la nube. Les voy a dejar un link en la descripción, lo que les va a dar a ustedes en un principio aproximadamente 20 dólares, ¿verdad? Para que ustedes puedan tranquilamente hacer su práctica, ¿verdad? Y verificar ahí cualquier cosa que quieran ejecutar, pues, ¿verdad? 20 dólares de regalo para que puedan. Y con eso le da más o menos unos 4 meses. No, le da más o menos, no, le da ciertamente 4 meses y alguito más. Bueno, los dejo y aquí está, lo voy a dejar con la página para que hagan su inscripción y testeen este servicio.